a quien es un gran amigo, conocido de la IEEE por muchísimos años, donde nos hemos reencontrado en eventos como el Concapan y los eventos que organiza IEEE en diferentes lugares. Hemos siempre don Luis Iván ha tenido presencia, participación. Lo conocimos desde el Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, cuando el ICE tenía una amplia colaboración con el instituto. Y para dar a conocer un poquito de su amplio y vasto currículum, comentarles que es ingeniero electricista de profesión con una maestría en ingeniería industrial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y actualmente se encuentra desarrollando su doctorado en la temática de trenes, que es la que hoy nos va a compartir. De su experiencia en el Instituto de Investigaciones Eléctricas y a nivel de IEEE, ha estado en muchos proyectos de investigación. Fue director de potencia y energía de la empresa ETAP en América Latina desde el 2022, donde pudo inclusive hacer una labor de beneficiar a las universidades, donde pudo entregar licencias a 230 universidades, incluyendo el tecnológico y 3 sedes de la Universidad de Costa Rica, que durante su gestión fueron otorgadas las licencias para estas universidades puedan conocer la herramienta TAP. Actualmente es el presidente del Consejo IEEE de México, y nos honra pues tener la participación de un investigador, de un estudioso de la ingeniería eléctrica, que ha llevado más de 500 conferencias en 4 continentes, 85 publicaciones internacionales, y ha dictado curso para más de 4.500 ingenieros en 13 países de América, bueno, de diferentes partes. Aprovechando que el doctor nos acompaña, el ingeniero Luis Iván, queremos también informarles que don Luis Iván va a ser parte de los conferencistas internacionales que vamos a estar celebrando este año el Congreso CIEMI, que entrelaza todas las 32 ramas que conforman el CIEMI, y le hemos puesto un único nombre: Ingeniería y Transformación Digital. Ese congreso se va a estar llevando a cabo los días 8 y 9 de septiembre, en las tardes de 1 a 7 de la noche, en el auditorio José Manuel Dengo Obregón del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en Curriabat. Y don Luis Iván nos hace el honor de ser parte de este importante grupo de conferencistas internacionales. Entonces aprovecho a agradecer doblemente a Luis Iván el que hoy nos comparta este estudio de el estado del arte de los trenes en América Latina y su investigación, y adicionalmente indicarles que también va a ser parte del Congreso Internacional que tendremos en septiembre en el CIEMI. Sin más preámbulo, le doy la palabra a don Luis Iván, y pues les agradecemos de antemano todo su apoyo y participación. Muchas gracias, Sandra. Dices bien, hace muchos años conocimos a la colega Sandra Vega, una leyenda viviente en Costa Rica y en todo Centroamérica. Mencionas muchas cosas que parece que fueron ayer en muchos eventos. Enviamos cordial saludo a todos los colegas que nos están enviando por WhatsApp o inbox su participación en esta conferencia o en este conversatorio del Colegio de Ingenieros de Costa Rica. Con mucha nostalgia, pues recordamos a muchos amigos de IEEE que están todavía vigentes en activo, como se les dice, y algunos que han quedado en la historia, que siguen todavía colaborando, pero ya no tanto en la asociación, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar, si me lo permiten, esta plática. Voy a iniciarla conociendo el contenido, ¿verdad? Me voy a explayar un poco en el sentido de cómo estamos en Latinoamérica, derivado a que hay muchos proyectos, y hace unos 15, 18 años todo el mundo hablaba de parques solares, parques eólicos, y los ingenieros de pregrado o de posgrado decían, bueno, hay que estudiar parques eólicos, ¿no?
y las empresas a nivel mundial invadieron con parques solares y eólicos en todo Latinoamérica. Y bueno, ahora parques eólicos y parques solares es un tema que se mastica muy bien, se platica en charlas de café técnico con colegas, pero está sucediendo lo mismo ahora con los trenes. Nosotros hicimos unas primeras publicaciones por allá en el 2016, 2017, mencionando que el tema de los trenes en nuestra Latinoamérica era necesario retomarlo. Hicimos una investigación que se le llama en el argot cultural técnico de investigación, que se le llama el análisis bibliométrico, y fue sorprendente saber lo que voy a mostrar ahora, porque no hay mucho latinoamericano que esté presentando temas técnicos de esto, a pesar de que muchos países más de 5, más de 6 en Latinoamérica están ya desarrollando proyectos de trenes y ferrovías, ¿no? Lo que se llama el Railways and Trains, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que en varias décadas, desde los años 60, imagínense, casi que de nuestros abuelos, empezaron a hablar de sustentabilidad y trenes en Latinoamérica. Pero cuando tú te vas a los años 2020, 2019, que fue el boom de los trenes en varios países, pues sí, dicen, bueno, aquí hay un metro que funciona con corriente eléctrica, alterna, por supuesto. ¿Por qué los ingenieros no están tomando una carrera de ingeniería eléctrica? Y cuando lo contrastas con el análisis bibliométrico, pues lo que vamos a mostrar ahora, pues das un poco sentido de razón. ¿Por qué nuestros gobernantes, presidentes de países, no están invirtiendo en los ministerios de educación, en las universidades autónomas públicas, en las universidades privadas, en estos tópicos? A nosotros como México nos pasó absolutamente lo mismo, se hicieron proyectos de trenes, pero no había carreras de ingeniería de posgrado en el que ya estaba el tren como se le dice coloquial, al cuarto para las 12, o ya tenías el tren casi inaugurado y no había carreras, ¿verdad? Académicamente hablando. Lo contrastas con el análisis bibliométrico, lo contrastas con el tema de que ahora es importante hablar de trenes y pues ahora todo el mundo dice, bueno, yo ya soy experto en trenes, pero pues es que no es lo mismo decir, estoy estudiando una carrera de trenes que todavía no está muy desarrollado en Latinoamérica, a que estés como operador de un proyecto o un megaproyecto en tu país en el que te dicen vas a tener que hacerlo porque aunque no hayas estudiado esa carrera vas a tener que entrarle, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender de los colegas extranjeros de Europa, de Estados Unidos, de Asia, en este tipo de tópicos. Entonces vamos a hablar también de las tendencias en Latinoamérica y vamos a llegar a las conclusiones. Miren, ustedes han escuchado en México que hay 3 megaproyectos en 6 años, a partir del 2018 al 2024. Como decía, nosotros empezamos a publicar algo entre el 2016 y 2017 en el que teníamos que retomar el tema de los trenes, haciendo una investigación bibliométrica, y casualmente acá en México, como en otros países, Estados Unidos, recuerden que cambia de presidente cada 4 años, en nuestro país cada cambia 6 años. Entonces, en el 2017, para el 2018 había una revolución muy intensa, en el que el 2018 se hace la elección de presidente y en ese momento entra el presidente con estos 3 megaproyectos que retoma. El Insurgente, que para los que conocen México, pues está entre el Estado de México y Ciudad de México, que es la capital de nuestro país. Es un recorrido de 50 kilómetros, ¿verdad? Es el tren que le llaman el Insurgente, es un tren de la zona metropolitana en el centro del país, que va de una ciudad a 50 kilómetros al downtown de Ciudad de México. El tren que ha tomado demasiada importancia, demasiado espectacularidad en noticias, pues obviamente es el Tren Maya, que está en la zona pegado a Centroamérica, que hace un recorrido entre 1,300 kilómetros aproximadamente en 5 tramos, utilizando tecnología de corriente alterna, ¿verdad? Y diésel en uno de los tramos. Recuerden que el Tren Maya, al ser una zona de Caribe, si han visitado nuestro país o si han estudiado un poco la geografía de México, pues es un tren
que está en la zona de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, que es frontera con Guatemala, y en la zona de Tabasco, que es en el Golfo de México, que ahora nuestro amigo Trump le puso Golfo de América. Bueno, es una zona del Caribe. Este Tren Maya, en varios de los tramos es con corriente alterna y uno de los tramos es con con diésel. ¿Por qué? Porque deben de saber que México, en esta zona del Caribe, en Yucatán, Quintana Roo, pues hay una ausencia, un déficit energético de gas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando tú le metes inyección de corriente alterna al tren? Bueno, pues va a tener energización, pero en esa zona en particular, en uno de los tramos, hay un déficit energético en el que se puede ir la energía, o lo que le llamamos el shutdown, o algunos le dicen el blackout, el paro abrupto, pues no va a tener energía. Entonces, ahí se usó tecnología dual, que es diésel y corriente eléctrica alterna, ¿verdad? Y el tren que está tomando un poquito de escozor con nuestros amigos de Centroamérica, paréntesis, Panamá, porque es, digamos, la competencia del canal de Panamá es el tren transísmico, que recorre de Pacífico a Atlántico, entrando desde Pacífico allá por la zona de Oaxaca y sale a la zona de Veracruz, allá en el Golfo de México. Este tren transísmico, el tren insurgente y el tren Maya, en la sumatoria total de kilometraje, el proyecto son 2,000 kilómetros promedio, ¿verdad? El tren Maya con 1,300, el tren insurgente con 50 kilómetros y el tren transísmico entre 350 y 400 kilómetros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De proyectos que requieren una inversión o una mega inversión muy de logística, como le dicen los ingenieros que estudian logística internacional, en el que tienes que planear ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, etcétera, etcétera, y tienes que coordinar un proyecto de desarrollo de este tipo de construcción. Para que ustedes se den una idea, un tren para corriente alterna de baja velocidad, y ahorita voy a mencionar las diferencias, tarda entre 3 y 4 años, ¿sí? No estamos hablando de trenes de alta velocidad. Bueno, ¿cuáles se le llaman los trenes de baja velocidad a diferencia de los trenes de alta velocidad? Bueno, 200 kilómetros hacia arriba son trenes de alta velocidad, ¿de acuerdo? De 70 kilómetros a 170, no más de 200 kilómetros, son trenes de baja velocidad. Si usted vive en un país en el que esté diciendo Colombia, tal vez Bolivia, estamos hablando de trenes o metros que corren a 70, máximo 120 kilómetros, son de baja velocidad. No estamos hablando de trenes de alta velocidad como los que se manejan en Asia, que corren a 300 kilómetros por hora. No estamos hablando del maglev, de Magnetic Levitation, que es trenes de levitación magnética que corren a 500 kilómetros por hora, ¿verdad? Son trenes muy rápidos, demasiado rápidos, y obviamente ya su funcionamiento es en otro tipo de tecnologías, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica se están desarrollando trenes de baja velocidad o se están construyendo, implementando, ensamblando tecnologías de otros países con trenes de baja velocidad, ¿ok? No estamos desarrollando trenes de alta velocidad. Bueno, ahora, cuando estamos hablando de Latinoamérica, estos 4 países en particular, incluyendo Costa Rica, pues están desarrollando proyectos muy interesantes, ¿no? Allá Cochabamba, en La Paz, y Santa Cruz, nada más para los que no son de Bolivia. Bueno, la capital de Bolivia es La Paz, es el centro, ¿verdad? La capital industrial donde se mueven las cosas en un terreno plano, digamos, es Santa Cruz, ¿verdad? Y otra ciudad importante se llama Cochabamba, ¿verdad? Cochabamba desarrolló un proyecto del tren que se inauguró entre el 2022 y 2023, más o menos 40 kilómetros. Costa Rica, en Centroamérica, tiene un desarrollo de un tren que va a inaugurarse para el 2028, si todo sale bien. Es un proyecto en el que se está invirtiendo muchísima plata, muchísimas inversiones en miles de millones de dólares, ¿verdad? Y este tren se va a inaugurar en 2028 según las estadísticas que nos está lanzando el gobierno costarricense, pero también Perú, en el centro, la capital, que es Lima, hay una parte que se le llama la línea 2 del metro, que es entre la ciudad de Callao y la ciudad de Lima, hay 40 kilómetros que ya está, digamos, el proyecto corriendo, que es el tren Metro Lima línea 2, ¿verdad? Bueno, México, pues ya lo mencioné, estos 3 megaproyectos. En este año 2025, a diferencia de los años del sexenio entre el 2018 y 2023,
se van a desarrollar más proyectos de trenes del Pacífico que van desde el centro a Querétaro, un promedio en vehículo terrestre, 3 horas por tierra, y se va a hacer un recorrido aproximadamente menos de 1 hora, ¿verdad? Son distancias de 300 kilómetros de distancia que se hace por tierra 3, 4 horas, pero con el desarrollo del tren del metro de Ciudad de México a Querétaro se pretende disminuirlo a menos de 1 hora. Hay otros proyectos en el Pacífico que nuestra presidenta está anunciando que van hacia el Pacífico de Sinaloa, Chihuahua, Sonora. Se pretende conectar hacia el norte, frontera con Estados Unidos, y se está invirtiendo mucha investigación. Y ahora sí, a diferencia del análisis bibliométrico entre el 2018 y el 2023, la gente está tomando muy seriamente los estudios técnicos civiles, estudios de manifiestos de impacto ambiental, estudios de mecánica de suelos, ¿verdad? Que se requieren para cumplir ese periodo de implementación, lo que se llama la ingeniería y procura, y el comisionamiento de un proyecto de trenes. Aquí lo interesante es que de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, pues hay varios objetivos que se llaman Objetivos de Desarrollo de Sustentabilidad, los ODS, y se enfocan en sustentabilidad energética. No solo ahora tienes que contribuir hacia el cambio climático con implementación de paneles solares o implementación de parques eólicos. La gente se mueve con vehículos para trabajar, para atenderse en salud, para estudiar, pero cuando tú tienes gran cantidad de personas que se mueven entre distancias largas, también dentro de los ODS está marcado que el transporte es vital para disminuir los partículas que en la mayoría, en los combustibles o en la gasolina, se le llama los gases de efecto invernadero. En el CO2 o dióxido de carbono, lo tienes que lograr también usando transporte más eficiente. No quiere decir con esto que el tren va a dejar de contaminar, ¿verdad? Sino que en la comparación de un uso vehículo motor que usa combustibles contra un uso de transporte que utiliza corriente y que mueve más personas, vas a poder contribuir hacia lo que se le llama la ágil descarbonización, o lo que algunos de nuestros ingenieros jóvenes les gusta llamar la huella de carbono, ¿no? El Net Zero Emissions. Bueno, a nivel mundial, cuando estamos hablando en un globo del planeta, combinando la palabra railways and trains, y vemos que México tiene un desarrollo de 2,000 kilómetros y vienen otros 3,000 kilómetros ya en estos meses para construcción. Nos preguntamos por qué la razón, si México inauguró en el 2023 el Tren Maya, ¿por qué no se preparó en el tema del Ministerio de Educación, lo que se le llama aquí la Secretaría de Educación Pública, la SEP, carreras académicas enfocadas en Railways and Trains? Entonces, en el 2023 se anunció la apertura de una carrera de ingeniería en ferrovías y trenes, pero pues no, una carrera, ustedes saben, pues tarda 3, 4 años, ¿verdad? Para una carrera bien, digamos, latinoamericana, en promedio tarda 5 años, 4 años y medio, 5 años. Entonces, si tú inauguras un proyecto importante, de un tren importante, de una inversión importante, ¿por qué razón no se enfocaron años atrás en crear a carreras académicas? Y es la misma pregunta que se hacen los mismos países que mencioné, Perú, Bolivia, Costa Rica. ¿Por qué no estamos las universidades enfocando las matrículas y estos tópicos vitales para proyectos y megaproyectos de inversión? Bueno, es muy claro, está pasando absolutamente lo mismo que pasó con el tema de solar, el tema de eólicos. Entonces, en el año del 2023, estos tópicos empezaron a darse cuenta también que si tú tenías que implementar un proyecto de un tren, tienes que simularlo, tienes que hacer desarrollos con tecnología de punta, tienes que hacer tu modelación, el designing, el análisis de trenes de baja velocidad en alturas, en curvatura, en frenado, en tracción, en humedad, temas técnicos. ¿Por qué? Porque si tú vas a preparar un proyecto de estos y no tienes personal nacional o local,
pues pasa lo mismo que nos ha pasado siempre en Latinoamérica. Compramos proyectos y se lo compramos a un extranjero, firmamos, se le paga, pero no estás desarrollando lo que se llama la gestión del conocimiento, ¿no? Bueno, si nosotros nos vamos a los años 60, vean ustedes, aquí hay en un análisis bibliométrico, Railway combinado con Trends, en lo más serio que existe a nivel mundial, que es el Scopus, que es una nube de artículos técnicos serios, ¿verdad? Y el Web of Science, el WOS y el Scopus, son dos repositorios muy serios en el tema de publicaciones técnicas de nivel. Y aquí en el Scopus, con una captación de 20,000 artículos, hicimos una investigación que desde los años 60, la literatura técnica marca que la combinación de Railway en Latinoamérica, hay un autor, solo un autor que publicó en los años 60. De ahí brincó a 3 autores en los años 80, luego se volvió a bajar a un autor en los años 90, volvió a brincar a 4 autores que publicaron algo en combinación y se disparó a partir del 2010, 2017, con 6 artículos solamente en Latinoamérica. Y bueno, esta gráfica la combinamos con un software que se llama BoxViewer. Es muy importante que si usted es catedrático, académico o estudiante, deba de desarrollar e investigar y saber utilizar el BoxViewer para hacer este tipo de investigaciones. Miren, vean, a partir del CB19 vuelve a bajar, a pesar que la gente puede publicar técnicamente en esos periodos entre el 2019 que todos empezamos a guardarnos al 2021 que empezó a abrirse las puertas y salir, debió haber crecido este tipo de investigaciones, sin embargo se nota que bajó, ¿verdad? Vean ustedes, volvió a bajar a un artículo. Nosotros estamos en este momento mostrando la gráfica cuando combinamos el análisis global bibliométrico de trenes y ferrovías y en la captación vemos un umbral de cluster de 386 uniones y estas 386 uniones muestran aquí que la palabra común de combinación viene a railroad transportations y high speed train y railway. ¿Qué quiere decir? Que el investigador, la persona, el grupo de investigadores, no solo publican el tema enfocado a sustentabilidad, sino también la tecnología que está desarrollando y se está implementando en otras áreas del mundo, ¿no? Vean, aquí cuando combino esta nube o estos clusters, en Latinoamérica hay un umbral de 81 artículos técnicos y denotan países que están haciendo esos desarrollos de publicaciones. Aquí se ve que Latinoamérica arrastra a Brasil, Argentina, ¿verdad? Por ahí atrás jala al clúster de United States, Estados Unidos, y bueno, hay palabras que en los mismos clústeres se enfocan como característica destacada, la demografía, los países en desarrollo, encuestas históricas, aquí arrastra país Colombia, sistemas de metro, infraestructura o desarrollo de infraestructura, transportación de ferrovías, etcétera. Cuando nosotros nos enfocamos en este mismo umbral y hacemos otra investigación bibliométrica en México, y vean, si nosotros estamos de 3 megaproyectos, pues la tendencia debería ser que todo el mundo debe estar investigando trenes y ferrovías en el Centro de Investigación y Tecnología, pero ¿qué creen? Bueno, 192 artículos solamente en ese periodo entre 2006, 2030, aquí pues 2025, ya algunos artículos que se lanzaron. Esta investigación marca que la palabra que denota, pues sí, es México Railway, pero arrastra Norteamérica, arrastra China, ¿verdad? Los clústeres arrastran por allá sustentabilidad. Y bueno, es muy interesante cuando nosotros preguntamos, bueno, si México está haciendo, bueno, ¿qué universidades, qué privadas, públicas, qué centros de investigación que se les da inversión económica están desarrollando estos proyectos? No solamente decir yo estoy trabajando operando el tren, no. ¿Quién está desarrollando investigación pura, neta, que esté publicando en Scopus, ¿no? Por eso es que muchos de nuestros países de Latinoamérica, hermanos, incluyéndonos, pues estamos en ese proceso de ir aprendiendo hacia los otros, ir replicando y traduciendo. Pero nosotros en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos estamos desarrollando el proyecto del estudio del tren
de la ciudad de Cuernavaca, Ciudad de México, que es una zona metropolitana para los que conocen la capital. México, Cuernavaca es un recorrido de entre 57, 60 kilómetros. Y bueno, ya en unos meses pues vamos a estar mostrando lo que estamos haciendo y que se debió haber hecho previamente a cualquier proyecto. Cuando tú haces un proyecto del tren, no solo es tener la plata y comprarlo, que fue lo que pasó en los parques solares. Dejamos entrar a empresas extranjeras, ¿verdad? Y que vinieron a invertir, pero no desarrollaron tecnología, y al final se empezaron a comprar los proyectos, y empezaron a poner muchos parques solares, muchos parques eólicos, y se fueron aprendiendo en casi 10, 15 años. Este tipo de desarrollo de trenes se tiene que aprender de los mejores, ¿no? Tenemos que desarrollar, y nosotros estamos viendo que para este tipo de enfoque tenemos que saber si nuestras interfaces a nivel mundial, pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que simular el tren rápido, tren de baja velocidad. Tenemos que hacer una simulación. Entonces, vamos a usar una interfaz gráfica arcaica, vamos a hacerlo en Fortran, vamos a hacerlo en programación. Pues no, ¿verdad? Tenemos que usar una interfaz que sea, como se le llama, basado en objetos, ¿no? Que tenga una combinación de varias marcas, que pueda enseñarse esto a ingenierías de pregrado. Tenemos que desarrollar y usar tecnologías que estén ya implementadas en varios países, y muchos de los ingenieros que están en este tipo de tópicos, en trenes, pues estamos hablando aquí, pues tenemos que también pensar que debe hacer una combinación con terceros. Es decir, si yo voy a simular un tren sin que se vaya a construir, pues tenemos que pensar en que el sistema de adquisición se comunique con nuestra base de datos en corridas. Tenemos que esta base de datos conectarla con tecnología en tiempo real, y así sucesivamente, haciendo un montón de preguntas. El tren va a ser de corriente alterna, va a ser de corriente directa. El uso del software que vamos a hacer ya está aprobado, tiene certificaciones. Tenemos la oportunidad de hacer un desarrollo a lo mejor de monitoreo de energía en el tren, pero créanme, esto es una plática de café. Ustedes que les gusta viajar, para los que están conectados, que nos están escuchando, si les gusta viajar a Latinoamérica, vayan a Perú, vayan al Machu Picchu, y ustedes saben que para ir al Machu Picchu puedes ir caminando, puedes ir en auto, puedes ir en camión, o puedes ir en un tren. Bueno, enfocándonos en el tren, de la ciudad de Cusco al Machu Picchu hay un tren, pero ¿qué creen? El tren no tiene monitoreo, no tiene monitoreo de cuándo sale. Sí sabes cuándo sale, pero no lo puedes ver satelitalmente. Entonces, en estos años, nosotros necesitamos desarrollar una tecnología, necesitamos usar tecnologías de que el tren sepas satelitalmente en dónde está, ¿verdad? Entonces, nuestros amigos de Perú, bueno, de Machu Picchu, que les enviamos cordiales saludos, pues el desarrollo del tren, pues es una tecnología antigua, pero no está monitoreada. Es decir, sale del punto A, llega al punto B, pero por horario no sabes en dónde está. Imagínense qué sucedería si, y toco madera, pasa algo y ni siquiera sabes dónde está, ¿no? Entonces, es importante que el material rodante se analice con tecnología en tiempo real. Entonces, tenemos que enfocarnos a la gestión del conocimiento en implementar sistemas con esquemas geoespaciales, modelar con librerías de diferentes marcas. Hay marcas alemanas, hay marcas pues europeas, estadounidenses, españolas, y nuestros trenes, si usted está en un país que está desarrollando un tren o tiene un metro, pregúntese qué marca es el tren, pregúntese de qué tipo de tecnologías de corriente alterna directa, pregúntese si hay un grupo de ingeniería que hizo ese tipo de simulaciones que sea local, y usted se va a sorprender de las respuestas, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos ahora en estrategias experimentales para hacer análisis, no solo en estado estable y en estado dinámico, sino también en este tipo de tecnologías. Tenemos que hacer y tenemos que entrenar a ingenieros que mantengan un diagrama unifilar, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos? El offline, que se conecte con real time, plantillas que nos den un sistema de control de ocupación, los vagoncitos, ¿cómo le llaman? Los cochecitos que le dicen algunos países, pues ¿cuántos caben? 200 personas, 400 personas. Tenemos que hacer una simulación del tren en paros, ¿verdad? Cuando para, programar su salida. Tenemos que ver lo que se le llama la SCP, que es
cómo se subsecciona, pasar de un sistema satelital y luego verlo en el diagrama unifilar, lo que se llama el Intelligence Angle Line Diagram. Entonces, si ya hay gente que puede usar un diagrama unifilar y hace un flujo de carga, un cortocircuito, bueno, hay que hacer estos estudios en los trenes también. Tenemos que empezar a enseñar a nuestros ingenieros en Latinoamérica y es un llamado a las universidades. Tenemos que empezar a romper la inercia de estas matrículas de enseñanza académica. Vean ustedes, aquí voy a colocar cómo se puede simular en ETAP un pequeño proyecto en el que si usted ya ha tomado cursos con nosotros, ha utilizado la herramienta, pues es una herramienta conocida para usted. Esta es una pantalla muy particular del software. Puedes colocar líneas del tren en rectas, en curvas. Puedes sacar librerías que traigan el tablero, el transformador, el generador, sí, pero también marcas propiamente específicamente de los tópicos del tren. El módulo que se usa para este tipo de software de TAP es el módulo eTracks. El módulo eTracks está desarrollado para trenes de baja velocidad y trenes de alta velocidad. Aquí estamos mostrando que hay una tal vez línea recta en el desarrollo del offline, pero vean, ahorita vamos a acercarnos y lo que estamos mostrando es que el bloque de color azul pues es una estación, ¿verdad? Y las líneas que estamos mostrando a lo largo del OLB, lo que se llama la vista de One Line o One Line View, pues básicamente es ir hacia los transformadores, y después cambiar al diagrama unifilar y ver su capacidad, como usted ya ha usado, del transformador, la potencia del primario, la potencia del secundario, pero también puedo hacer líneas nuevas en el mismo tren, enfocándonos a la tracción, al mismo, ¿cómo se le dice? Subestación. Aquí adelante un poco, pero vean, del lado izquierdo estoy viendo el diagrama unifilar con los transformadores, los tableros, los interruptores, y del lado derecho estamos mostrando el sistema satelital, en donde ya soy partidario de saber en dónde está la subestación, en qué calle, en qué punto lo que se le llama la GIS, la Geospatial Intelligence System, está esa estación, ¿no? Las vías se pueden trazar, podemos acercarnos y enfocarnos en qué particularidad, y utiliza una tecnología con sistema de Google Maps, ¿verdad? O Bing Maps, y es conectable si usted tiene un ArcGIS, o si tiene un GIS, o si tiene un QGIS, puede conectarlo con el software ETAP, ¿verdad? Aquí vean, tiene un sistema de baja tensión, un sistema de media tensión, puedes poner todo lo que ya saben ustedes utilizar en ETAP, que es particularmente las marcas, los datos técnicos de los equipos, ¿no? Entonces, acá si nosotros nos adelantamos, podemos ver parte de las estaciones, a qué hora sale el tren, a qué horas llega el tren. Si nosotros nos vamos un poquito más adelante, podemos ver en el lado satelital cómo corre el tren. Entonces, podemos llegar a tanta precisión de un brownfield, de un sistema existente, o de un greenfield, que es un sistema de un proyecto como los que estoy platicando, que se están desarrollando en cada uno de los países, y que nuestros ingenieros sepan hacerlo antes de echar a andar el tren, ¿no? Lo impresionante de esto es que los ingenieros, cuando empiezan a aprender tecnologías de offline y tecnologías en tiempo real, pues empiezan a dar cuenta que esto es lo que hacen los ingenieros que venden los proyectos de los trenes a nuestros gobiernos de cualquier país de los que estamos mencionando, ¿no? Y esto, pecata minuta, no solo se ha hecho en Perú, no solo se ha hecho en Bolivia, no se está haciendo en Costa Rica, se ha hecho en Colombia, se ha hecho obviamente en México, pero los proyectos se compran, no se desarrollan. Entonces, hay necesidad de que este tipo de desarrollos de trenes tome un renacimiento, ¿sí? De inversión, pero también más allá, un renacimiento de la gestión de conocimiento, en el que puedas ver lo que se llama la ruptura regenerativa, ¿no? Porque también ya hoy en día hay
los Battery Energy Storage, el almacenamiento de energía que se conecta al Transmission System Operator, y entonces una tecnología de un tren, pues se va a conectar a un TCO también. ¿Por qué? Porque se va a alimentar a la corriente alterna, ¿verdad? En nuestros casos, pues estamos en Latinoamérica, corriente alterna. Entonces, ya cerrando este tipo de temas, también podemos ver aquí en este cuadro, pues, el cuadro de baterías, ¿no? En el cuadro de baterías podemos, como ustedes saben, les decía, ver marcas, ver características y colocarlas con librerías que ya sabemos, los que han tomado cursos con nosotros, pues en ETAP, ¿verdad? Acá voy a adelantar un poco por los tiempos que estoy viendo que aquí producción me está diciendo que queda un poco de tiempo, pues es lo que usted ya sabe utilizar en ETAP, pero ya cuando tú lo ves en el mismo diagrama unifilar, pues ves el trenecito moviéndose de un punto a otro y puedes hacer estudios en estado estable, puedes hacer estudios en estado dinámico, puedes hacer una predicción del tren para ver cómo se va a comportar si tú quieres hacer el proyecto ya en vivo, pues lo tienes que simular. Esto es lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma del Estado, esto es lo que nos estamos enfocando en un proyecto que ustedes van a ver muy pronto en el desarrollo político que se están escuchando en las noticias, ¿no? En el protocolo de investigación, pues nosotros tenemos desde el rendimiento del tren, tenemos que ver el flujo de potencia de tracción, tenemos que ver la configuración del tren, los activos que tiene cada subestación, rutas y horarios. En nuestro desarrollo del tren, pues tiene una propuesta de 5 estaciones, que se le llaman las CETRAMS. Los centros de transferencia son las estaciones que están en cada punto, lo que usted vio como cuadritos azules en el offline, se le llama CETRAMS, ¿verdad? Usted cada vez que se sube a un tren o un metro, usted se le llama CETRAM, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos desarrollando como conclusión, utilizando herramientas como ETAP en una interfaz gráfica probada, que acá, pues obviamente va a ser en corriente alterna, pues aquí vamos a conectarnos a una catenaria, ¿verdad? Que lo va a alimentar una subestación y esta subestación va a estar conectada a un TCO o un Transmission System Operator y la base de datos es multidimensional, ¿verdad? Se pretende conectarse con herramientas escalas ya aprobadas de multimarca y esto es lo que estamos tratando de hacer y lo estamos haciendo en la Universidad Autónoma del Estado. Tenemos varias publicaciones que hemos presentado, algunas otras que vienen en camino, participando en foros diferentes de ASME, IEEE, Scopus, etcétera. Pero si usted desea conocer más de estos dos tópicos, podemos compartirle algunas presentaciones, algunas conferencias, y como bien dice nuestra colega Vega, vamos a estar acompañándolos en el evento estelar del CMI en este año en presencial, por allá el 18 al 20 de septiembre. Como conclusión, nosotros en México el tema de los trenes lo traemos desde los años 30, ¿verdad? Donde se nacionalizó a Ferrocarriles Nacionales de México, pero desde a partir de entonces se cortó el cordón umbilical en los años 80, 90, cuando uno de nuestros presidentes pues decidió ya no invertir en trenes. En los años 30, pues los que conocen México fue en Aguascalientes, allá en el centro norte de nuestro país. Y bueno, una de las conclusiones, como les decía, es que los trenes no tienen que ser necesariamente de corriente alterna. Pueden ser tecnología dual con diésel, ¿no? Por si se llegase a ir la energía. Y son prioritarios los estudios que se están planteando en los proyectos de México, pero en cualquier tipo de proyectos en nuestros países. No solo lo hace un ingeniero eléctrico, déjenme compartirles que aquí necesitas ingenieros que sean ambientalistas, ingenieros electrónicos, ingenieros civiles, arquitectos, necesitas ingenieros de logística internacional. Entonces, si usted está en una carrera en la que le va a pasar lo mismo que a nosotros, nuestros años atrás, nos pasó con el tema de solar o tema eólico, yo le sugiero que usted empiece a ver las universidades que empiezan a ofrecer o empiecen a ofertar este tipo de temas técnicos de trenes, porque esto es lo que nos va a imperar hacia el futuro, ¿verdad? La ágil descarbonización no solo es comprar un auto eléctrico, ¿verdad? Ya está demostrado con Noruega que más del 90% de los habitantes tiene un auto eléctrico, pero ¿qué creen? En Noruega, nuestros amigos de por allá, vecinos de Suecia, pues ahora ya le están poniendo impuestos por tener autos eléctricos, siendo que acá en Latinoamérica el tener un auto eléctrico te beneficia porque te quitan los impuestos en cierta manera,
pero en Noruega, pues ya el gobierno que va a cobrar impuestos a un colega de por allá, pues cómo le tiene que cobrar si todo está usando auto eléctrico, pues necesita buscar la manera de cobrar impuestos. Entonces, cierro mi participación. Les agradezco a nuestros colegas del Colegio de Ingenieros del CIEMI la invitación. Este es mi número telefónico en WhatsApp. Si desea saber dónde vamos a estar, incluyendo el evento del CIEMI del 18 al 20 de septiembre, vamos a estar también por allá en algunos otros eventos en presencial y les agradezco mucho tiempo y la invitación al colegio. Muy amables, gracias por su tiempo. Muchas gracias, Luis Iván. Bueno, sí, es importante lo que hace, nos hace compartido. Yo creo que es una necesidad de Latinoamérica de trabajar estos temas a nivel académico, más que contamos con las facilidades, porque como les comentaba, por medio de la gestión de Luis Iván, en este momento el Tecnológico y la Universidad de Costa Rica cuenta con la licencia para hacer uso de las aplicaciones de TAP y por convenio también con los representantes actuales de ETAP, el CIEMI también cuenta con 25 licencias para los cursos que se dan en el CIEMI. Entonces aquí es pues la idea de promover estos proyectos de investigación que se dan en Latinoamérica y que podamos compartir los mismos, como bien hemos tenido estudios de almacenamiento que también usaron la herramienta de TAP para hacer la simulación de todo el sistema centroamericano. Recientemente veía que con el tema de movilidad, algo que decías muy importante, ¿verdad? La movilidad eléctrica, en el caso de Chile, las universidades se han preocupado por establecer estos currículas, ¿verdad? En su carrera y, por ejemplo, ellos están desarrollando los cargadores eléctricos hechos en la universidad, de las universidades. Los cargadores rápidos ya lo tienen patentado y están en ese desarrollo. Por ejemplo, también tienen empresas que han querido tomar la batuta en el desarrollo, por ejemplo, de refaccionamiento, inclusive quieren desarrollar baterías, quieren reconstruir, pues ya están reconstruyendo trenes, pero también quieren hacer perdón, buses eléctricos y también quieren tener la línea nueva de buses eléctricos. Pero sí es importante que desde la academia motivemos a estos investigaciones y en el caso del tren eléctrico, ¿verdad? Que nos lleva el tren eléctrico de carga, Telca, ¿verdad? Del Caribe y ojalá el tren de pasajeros y aquí que nos honra con su presencia don Gustavo Salum, ¿verdad? De Panamá, que tenemos el anuncio ya del tren en Panamá, el metro en Panamá y muy pronto la interconexión que nos llegará el metro por el lado de la frontera panameña. Entonces yo creo que es un tema que sí, debemos empezar a plantear y ojalá a nivel académico para formar a las nuevas generaciones en que no sean solo usuarios de llave en mano, sino que sean desarrolladores. Y la tecnología está para eso, ¿verdad? Latinoamérica está llamado a ser un desarrollador por las condiciones, por la preparación académica, por las condiciones que tenemos como fuentes de materia prima en litio y materiales críticos para la transición energética y además de todas las fuentes energéticas vastas que tenemos en la región. Entonces yo creo que estos temas de motivar esa participación y como bien me contaba Luis Iván, que allá en México con toda esta necesidad, ya el gobierno les planteó, ¿verdad? Que hicieran el desarrollo académico del estudio de los trenes. Entonces ahí es importante pues compartir estas iniciativas con el Colegio de Ingenieros, donde vemos que hay muchas posibilidades para todas las carreras afines, eléctrica, mecánica, electrónica y otras que mencionó Luis Iván, que metamos esta cuñita, ojalá llevarla a las academias. No sé si tienen alguna pregunta, compañeros, pueden nada más abrir el micrófono. Como les indicaba Luis Iván, vamos a tener el Congreso internacional, digamos, magno que va a tener el CIEMI este año, el Congreso de Ingeniería y Transformación Digital, que se realizará el lunes 8 y martes 9 de septiembre, va a ser en las tardes, a la 1 de la tarde, de 1 a 7, en el auditorio del Jorge Manuel Dengo y pues está abierta la participación a todos los agremiados.
Vamos a contar con presentaciones internacionales como la presencia de don Luis Iván y otros colegas que estamos invitando a nivel de Latinoamérica. Así que desde ya invitarles a que aparten el lunes 8 y martes 9 de septiembre para que podamos compartir en persona ahí en esas actividades y luego en el cafecito también. No sé si alguno quiere comentar algo de los trenes, compañeros. Adelante, don Robert. Muchas gracias, Sandra. Adelante, don Robert Eh, Sosa. y, y ¿me escuchan? Perfecto, clarito, Perfecto, bueno. como si estuvieras en Costa Rica. Muchas gracias. Ingeniero Ruiz, muchas gracias por esta exhortación que nos hace, pero también nos hace ver una realidad que quizás para algunos es nueva, que es que un proyecto de ferrocarril no es simplemente la infraestructura física, sino es todos los elementos asociados que tienen que llegar a cierto nivel de madurez para que tenga lugar el proyecto de ferrocarril. Y ahí entonces esa mancomunidad de disciplinas profesionales que tienen que converger en el proyecto, desde los aspectos ambientales, imagino que también sociólogos tienen que trabajar en la gestión, y nosotros, por ser países pequeños, necesitamos como desarrollar una suerte de comunicación para los proyectos de gran magnitud como el que pretende desarrollar en estos momentos Panamá, que increíblemente comienza el proyecto y nos va a dejar el ferrocarril desde Panamá a la frontera con Costa Rica. Y nosotros todavía en pañales con esto. Entonces, uno siente que efectivamente hay una serie de elementos asociados que tienen que llegar a madurez para que el proyecto funcione como tal. Y en ese sentido veo esta pequeña charla que nos dio muy fecunda en cuanto a la información de todos los elementos que tenemos que atacar. Cómo me gustaría a mí, tal vez que en las charlas del Congreso se mencione esa parte de la participación público-privada, porque yo no veo estos proyectos desarrollados únicamente por los estados, tiene que ser probablemente esa combinación de los proyectos faraónicos que tienen mucha infraestructura desarrollada a lo largo de la geografía y por lo tanto no es posible que sea el concurso solamente del Estado, sino de las empresas privadas. Le agradezco mucho esa exhortación y me gustaría que se refiriera un poco a esa experiencia que probablemente en México sí se ha tenido de la participación público-privada. Sí, sí, gracias, ingeniero. Acá en México, en el Tren Maya, el Tren Insurgente y el Tren Transísmico, pasó algo muy particular. Miren, el Tren Insurgente, que está entre Toluca y Ciudad de México, es una distancia de 50 kilómetros. Ese proyecto del tren se empezó a construir y se dio la concesión a una sola empresa privada. Esta empresa privada tenía la misión entre el 2012 al 2014-15 de inaugurar el tren. El tren no se inauguró, el tren inclusive se cayó, ¿verdad? Tenía que hacer un recorrido entre cordilleras parecidas, muy parecidas al Machu Picchu, pero el tren se cayó. ¿Qué quiere decir con esto? Que la empresa privada, la única empresa privada, pues le fue mal, ¿verdad? Se entrampó el proyecto y a partir de 2018 que se hizo el cambio de gobierno, cambio de partido, cambio de mentalidad, etcétera, etcétera, todo lo que ven ustedes en las noticias, el presidente que estaba en ese momento, 2018-2024, abrió el proyecto no a una empresa privada, lo dividió en 12 empresas, poco más de 10 empresas. ¿Para qué? Para que la mentalidad de esa empresa monopólica, que es muy ambicioso el proyecto, como bien dice usted, no es una cosa que sea, que vayas y lo compres a la ferretería, pues tienes que demostrar la experiencia de implementación. Entonces, el presidente anterior lo dividió y puso a 12 empresas. La concesión se le dio a 12 empresas, más de 10. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo que ya sabemos. Cuando tú tienes empresas que están compitiendo, empieza la pelotita, como decimos nosotros los latinos, a que esto no es
lo que me toca, te toca a ti, y empezaron a competir para que el proyecto se ejecutara mucho más rápido. Es muy noble de la parte del presidente anterior de retomar un proyecto que ya se había caído y volverlo a levantar. ¿Eso qué quiere decir? No puedes confiar en la ingeniería que hizo un privado anterior que falló y dárselo a otros dos en el que pueden decir, privados también, que no van a tomar el proyecto y van a tomar otra ruta o van a tener que construirlo de nuevo todo lo desde abajo. Tomaron desde el proyecto que ya estaba construido, empezaron a competir y el resultado fue de manera humilde, noble, como le podríamos decir analógicamente, que se ejecutó el tramo y corrió el tren en las pruebas, ¿sí? Ahora, en este momento, ese proyecto del tren insurgente, hay un tramo de esa cordillera que no hace conexión. Y es porque las empresas no les dio tiempo terminar en el 2024. Es un año, ¿verdad? Pero el gobierno, como le llaman ustedes en otros países, el Estado, ¿no? Recuerden que Europa le llama el Estado, ¿no? Nosotros en Centroamérica, Sudamérica, México, le decimos el Estado a las empresas que son del Estado. El gobierno en sí, per se, ha estado muy de látigo vigilando que ese tramo corra. Entonces, a lo que quiero llegar es que es una comunión entre que el gobierno del país que fuese latino debe estar muy encima, tecnológicamente hablando, y vigilando que se ejecute, porque ya nos pasó esa experiencia de que se cayó el tren, no puede suceder. Pero también nos ha pasado la experiencia de que si no le dio tiempo en 6 años al presidente anterior, es porque ha pasado cosas de ingeniería. Miren, la otra anécdota, el Tren Maya. ¿Qué sucedió con el Tren Maya? El Tren Maya, el presidente anterior, de manera muy, él era licenciado, no era ingeniero, no era científico como la actual presidenta, decía, mira, vamos a hacerlo en el sureste. ¿Por qué? Porque hay que desarrollar económicamente y elevar el PIB del país con inversión en el sureste, en el Caribe, nuestros amigos centroamericanos, etcétera. Entonces, el tren se ejecutó, pero como un decreto presidencial, y le dio parte de la concesión al ejército, que es del Estado. Entonces, el ejército, de manera disciplinaria, que es del Estado, empezó a hacer un proyecto muy vigilado para los privados, pero también dividió en concesiones los tramos. Entonces, a pesar de que el presidente anterior no era un ingeniero como nosotros, digamos, como hablamos técnicamente, el Estado empezó a apretar los tornillos. Hoy en día nuestra presidenta es científica, es una doctora en sustentabilidad, es una doctora que sabe de medio ambiente y está desarrollando los proyectos en una mejora, pero como estudios, para que las empresas que compitan realmente sepan demostrar que saben instalar, construir trenes, ¿verdad? Pero no puede ser sola la presidenta quien desarrolle esos trenes. ¿Por qué? Porque nosotros como académicos, como científicos, como investigadores, tenemos que poner nuestro granito de arena en el que, ¿qué hago yo? Obviamente no voy a hablar con la presidenta ahorita en el teléfono de Batman Rojo, pero sí, ¿qué hago yo como universidad, como investigador, como colegio de ingenieros? Pues tienes que empezar a desarrollar cursos de entrenamiento hacia eso que sabemos que nuestros ingenieros de pregrado y de posgrado van a estar operando los trenes en 3, 4 años. La presidenta va mucho más rápido, ¿verdad? A diferencia del gobierno anterior, que era del mismo partido, en el gobierno anterior fue un decreto presidencial. Le dio la confianza al ejército y el ejército vigiló a las empresas privadas. En este momento, la presidenta está dándole la confianza, sí, al ejército, pero está haciendo los estudios, ya no es un decreto, ya son estudios que se van a demostrar con la vigilancia del ejército, pero en una velocidad mucho más rápida que la anterior. Entonces, voy a tomar unas palabras de una ingeniero, doctora muy apreciada que está por allá en Puebla. Se está profesionalizando y mejorando
la academia, pero necesitamos hacerlo mucho más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido, estoy hablando de 6 más 2 años, 8 años, pero ustedes, por ejemplo, en Costa Rica, dicen algunos, bueno, es que Costa Rica se tarda. No, no, no es que se tarde. Ellos están haciendo su esfuerzo por inaugurar en 2028 y algunos colegas de los que estamos dando clases de posgrado me dicen, ingeniero, pero ¿por qué en Perú es más rápido y en Costa Rica más lento? No, pues es que en Perú pues, ya hay proyectos, ¿verdad? Ya pasaste esa etapa de romper la inercia, pero Costa Rica está en ese proceso y va a tardar un poco, pero no quiere decir que sea malo, no que están haciendo las cosas mal, ¿verdad? Están haciendo las cosas al ritmo, pero profesionalizar paulatinamente es lo que necesitamos ahora y hacerlo más rápido, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Me gustaría aportar en el tema de la colaboración público-privada, siempre en el tema que te decía que estaba estudiando el caso de movilidad eléctrica en Chile. Y por ejemplo, lo exitoso que fue el convenio para el desarrollo de los buses eléctricos, ¿verdad? El gobierno promulgando la estrategia de movilidad nacional, de electromovilidad, el ministerio impulsando y la empresa de transporte queriendo hacer el aporte, ¿verdad? Trayendo los primeros buses, pero se apalancan en el financiamiento con Enel y forman esa triángulo, ¿verdad? De apoyo, gobierno, empresa privada y el desarrollador. Y actualmente Chile es el que tiene la mayor flotilla de buses eléctricos en América Latina, que supera los 2000 en muy pocos años, en 4 años, que es más que todo que llevan el desarrollo. Desde el 2017 iniciaron, pero lo fuerte fue a partir del 2021. Entonces ya uno ve ese enfoque que nos comenta don Robert de cómo hacer esa triada de gobierno, desarrollador y por supuesto la parte privada ayudando en todo esto para el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Alguna otra consulta o comentario de los asistentes? Bueno, si no tenemos más consultas, entonces agradecemos la participación de todos ustedes y pues esperamos seguir tocando temas. Ahorita vamos a tener en final de junio una charla de ciberseguridad y tenemos también para invitarles a un curso de inteligencia artificial aplicada al desarrollo de proyectos. Vamos a tenerlo eso también para el mes de septiembre. Y tenemos también estamos haciendo una visita técnica ahí para los compañeros que les gusta ir a las giras, una visita técnica a la planta de cementos Fortaleza para ver la modernización de la misma, que ahí don José Rafael nos está ayudando en las gestiones y pronto les estaremos anunciando esas charlas y visitas técnicas. Sin más por el momento, agradecerles, no sé, Adriana, si para finalizar. Bueno, no, de parte del CIEMI, agradecerles a todos, am, a don Luis, agradecerle también los conocimientos, el tiempo, agradecerles a todos de parte del CIEMI, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Gracias a ustedes, gracias Adriana, gracias al equipo de el Colegio de Ingenieros, gracias Sandra. Nos estaremos viendo por allá en Costa Rica, primero Dios, con el tema de tecnologías emergentes, no solo enfocado en inteligencia artificial. Ahí es una conferencia muy interesante porque hay varias empresas que están colaborando en las filminas. A lo mejor ustedes van a ver una diapositiva, pero hay un montón de empresas que están haciendo contacto con nosotros. Estamos desarrollando proyectos. Deseo éxito en su vida profesional a cada uno de los miembros del colegio, aunque no se hayan conectado, que como está siendo grabado, pues lo van a ver. Entonces, les deseo éxito a todos y seguimos en contacto. Hasta la próxima.
Así es, la charla quedó grabada para YouTube, luego les podrán acceder al mismo. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.